aquellos pacientes que han sufrido de un accidente de tránsito particularmente, usualmente el mecanismo de generación del impacto es mecanismo de latigazo o de aceleración y desaceleración, en el cual el cráneo va de adelante hacia atrás y se golpea sobre una superficie. Este efecto traumático suele estar relacionado con la ruptura o la disrupción de los axones a nivel del parénquima cerebral. Este cuadro clínico característico es un paciente en quien desde un principio o entre los pocos momentos luego del traumatismo se encuentra inconsciente. Entonces, cuando vemos a un paciente inconsciente, seguramente sospechamos de lesión axonal difusa, pero aún más lo sospechamos cuando el paciente está inconsciente y luego un traumatismo, pues lo primero que hacemos es hacer una tomografía. Entonces se hace una tomografía de cerebro y en este paciente con esta alteración de su conciencia, con estos datos neurológicos de impacto, nos muestra una tomografía prácticamente normal o de pronto con hallazgos muy, muy sutiles. Entonces, pues eso levanta nuestra sospecha. Entonces, siempre recuerden, en un paciente ante un traumatismo craneoencefálico, sobre todo aquellos en origen de accidente de tránsito, y una tomografía relativamente normal, entonces sospechemos la presencia de una lesión axonal difusa, que es muy llamativa en este tipo de cuadros. Fundamentalmente, existen dos tipos de lesiones axonales difusas. Algunos de ellos son de tipo hemorrágico, son los que más podrían verse en una tomografía, pero son lesiones muy pequeñas. Recuerda que si hablamos del concepto axonal, sabemos que son lesiones muy pequeñas y sin duda, pues una lesión hemorrágica se dan como pequeñas imágenes focales hiperdensas. Pero hay otro grupo de lesiones axonales difusas que no son hemorrágicas, sino que se dan de tipo edematoso, y aquello que es edematoso es hipodenso y como es pequeño podría no observarse en una tomografía. Es por ello que ante una lesión axonal difusa, edematosa, es muy probable que la tomografía no revele los datos por imagen que nos puedan permitir el diagnóstico. Eh, Como les indicaba anteriormente, al hacer la tomografía inicial, que se hace como protocolo cuando llega un paciente por un traumatismo, esta reporta normalidad o de pronto hallazgos que no son totalmente suficientes para nosotros aportar a un diagnóstico realmente fidedigno. Entonces, en estos casos es cuando es necesario para poder complementar esta información, sobre todo cuando tenemos una sospecha clínica importante ante un paciente con un estado de coma, por ejemplo, realizamos una resonancia magnética. Fíjense que en traumatismos esta es una de las indicaciones, cuando sospechamos de lesión axonal difusa, o sobre todo más que sospechar de lesión axonal difusa, cuando el paciente está en coma, no responde, y la tomografía no me demuestra lesión. Entonces voy a la resonancia magnética, que es el estudio de elección para identificar lesión axonal difusa, y encontraré lesiones pequeñas, también podemos establecerlas como puntiformes, cuyo tamaño no excede los 15 milímetros, son lesiones relativamente pequeñas. Su localización es algo puntual donde nosotros debemos de tener bastante atención. Regularmente los axones se localizan justamente a nivel de la unión entre la sustancia blanca y sustancia gris. Eso ocurre en el 67% de los casos. ¿Y en qué lóbulos veremos en mayor frecuencia estas lesiones? Principalmente en los lóbulos que tienen mayor riesgo ante los procesos traumáticos, que son los lóbulos frontales y temporales. Aunque eso no excluye que pueda ocurrir una lesión axonal difusa en otro de los lóbulos cerebrales, pero es más frecuente verlos hacia esa localización. Otra localización muy importante de recordar es a nivel del cuerpo calloso. Y aquí nos vamos a enfocar en poder identificar el cuerpo calloso, no solamente en la imagen sagital, donde de pronto para todos es más evidente, lo vimos sin duda al inicio de las clases cuando hablábamos de la anatomía
del cerebro. Entonces aquí más o menos traté de delinear el cuerpo calloso, lo vemos con una mayor facilidad en el corte sagital, en este esquema, y recordar sus porciones. Tenemos la parte anterior, que es la rodilla del cuerpo calloso, y la parte posterior que corresponde al esplenio del cuerpo calloso. Entonces, dentro de la patología de lesión axonal difusa, esta ruptura de axones no solamente se da a nivel de la unión de la sustancia blanca y sustancia gris de los lóbulos cerebrales, sino también podemos encontrar afectación del cuerpo calloso en un porcentaje de aproximadamente el 20% de los pacientes que presentan lesión axonal difusa. Y de manera más frecuente, dentro de este 20% de afectación, la gran parte, 3/4 partes de los pacientes presentan lesiones a nivel de la parte posterior o esplenio del cuerpo calloso. Aquí la gráfica nos demuestra estas pequeñas lesiones dentro del cuerpo calloso para ejemplificar cómo luce una lesión axonal difusa en términos reales. Las lesiones axonales difusas pueden ser también encontradas a nivel del tronco encefálico, del mesencéfalo, de la protuberancia, y a medida que estas se localizan en estos niveles más inferiores, su pronóstico es mucho peor. Es decir, es posible que el paciente realmente no tenga posibilidades de superar esta patología. Vamos a borrar esto. En cuanto a los hallazgos que son importantes a definir para poder identificar cómo luce una lesión axonal difusa, tenemos, saben que estoy dudando si estoy grabando o no estoy grabando. Si estoy grabando. Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, es un blooper, perdón. Entonces, en cuanto a los hallazgos, tenemos que en las secuencias o la potenciación, que son dos maneras de decir lo mismo, vamos a analizar fundamentalmente 3 secuencias en resonancia para distinguir una lesión axonal difusa, que son la secuencia T1, la secuencia T2 y la secuencia de Fleck. Y a través de la evaluación de las secuencias T1 y T2 vamos a poder identificar si la lesión axonal difusa es hemorrágica o es edematosa. En la potenciación de T1, si nosotros vemos una lesión axonal difusa que se observa hiperintensa, entonces esa lesión corresponde a una lesión axonal difusa hemorrágica. Por el contrario, la lesión axonal difusa de origen edematoso en el T1 se observa hipointensa o quizás ni siquiera la logramos determinar en el T1. Entonces, las hemorrágicas hiperintensas en T1, las edematosas en T1 pueden lucir de baja intensidad de señal o inclusive isointensas. En potenciación o secuencia T2, las lesiones hemorrágicas, en cambio, se ven hipointensas, mientras que las lesiones edematosas o no hemorrágicas se verán hiperintensas. Entonces, para acentuar este concepto, entonces tenemos en claro que hemorrágicas se verán hiperintensas en el T1 y las edematosas se verán hiperintensas en la secuencia de T2. Y de cualquier manera o de cualquier origen, sean hemorrágicas o no, en la secuencia de Fleck, las dos se verán hiperintensas. Entonces, si solo tengo una secuencia de Fleck para la evaluación de una lesión axonal difusa, no puedo distinguir si es hemorrágica o edematosa. ¿Ya? Pero en todo caso, sí puedo detallar que es una lesión axonal difusa, si solo tengo Fleck. Pero eso nunca ocurre. Solo ocurre de pronto para prácticas que yo hago. Siempre vamos a contar con todas las secuencias. Entonces, nosotros comparamos estas tres secuencias. Sobre todo la Fleck nos es útil porque es una secuencia que, si recordamos su función, nos permite evaluar pequeños acúmulos líquidos o pequeñas lesiones en el parénquima cerebral, y por ello que le empleamos para ver estas pequeñas lesiones que son características de lesiones axonales difusas, y luego evaluar el T1 y el T2 para identificar si la lesión es hemorrágica o es edematosa en su origen. Y aquí, por ejemplo, en la imagen que les proyecto, tenemos una resonancia magnética en la secuencia de Fleck. En secuencia de Fleck,
recordemos que son características de FLAIR, fuera de que ya nos lo dice la imagen. Tenemos líquido cefalorraquídeo negro, pero sabemos que el FLAIR proviene de una secuencia T2, es como un derivado de la secuencia T2, que tiene la particularidad de invertir el líquido cefalorraquídeo a negro, y como es un T2 originalmente, entonces por ello la distribución sustancia blanca y sustancia gris será tal como lo es en la secuencia T2, donde tenemos una sustancia gris más blanca, como lo podemos ver hacia la periferia, y una sustancia, y una sustancia blanca más oscura, que es lo que vemos a nivel central. Entonces, de nuevo lo detallo, fíjense, la periferia, lo que veo afuera es la sustancia gris, y todos pueden verlo, fíjense, es más brillante, más blanca, no blanca realmente como el blanco, pero sí más brillante, que podemos expresarlo como algo hiperintenso, y la sustancia más interna, que es la sustancia blanca, se observa oscura. ¿Sí ven? Hay una inversión de los conceptos en esta secuencia FLAIR, al igual que lo vemos en el T2, y al igual que lo vemos en una tomografía de cerebro. ¿Sí? En estos tres tipos de imágenes vamos a ver esa connotación de la sustancia blanca y gris. La sustancia blanca oscura y la sustancia gris más blanca. Ahora, nos enfocamos en la patología, y en este caso, esta imagen que observamos en este corte, en la flecha nos demuestra esta lesión focal, si ustedes se fijan, hiperintensa. No necesariamente tienen que ser imágenes puntiformes, sino también pueden ser como estas imágenes un poco más asimétricas, de pronto un poco más lineales, pero que tiene la característica de estar en esa unión de sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, cuando hablo de unión de la sustancia blanca y sustancia gris, fíjense que yo podría dibujar aquí, este sería como mi límite de la sustancia blanca con la sustancia gris, esa línea celeste que yo demarqué. Entonces, lo que está por arriba de la línea azul que marqué es la sustancia gris, y lo que está por debajo sería la sustancia blanca. Y si somos precisos en el detalle, nosotros podemos ver que esta lesión hiperintensa, que se detalla aquí con la flecha roja que estoy señalando ahora con rosado, está justamente en esa transición. Y es por ello que la podemos destacar como una lesión axonal difusa. Recuerden también que para un diagnóstico debe haber, para una mayor fiabilidad, para una mejor impresión diagnóstica, siempre saber el antecedente del paciente. Obviamente, si yo veo esta imagen y no tengo antecedentes clínicos, puedo pensar en diferentes escenarios, pero lo ideal pues es que yo tenga un antecedente clínico o una motivación en búsqueda de algo para hacer un examen radiológico con el objetivo de que esto pues sí me permita poder lograr un diagnóstico. De ahí voy a leer un ratito el chat porque ya leí para el estudiante Yunga, que me pidió que le ponga asistencia. Si alguien tiene algún problema de asistencia, por favor me lo escribe mejor por el chat, que ahí queda pendiente, si no yo lo reviso luego. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos casos para evaluar los dos tipos de lesión axonal difusa. Aquí tenemos una secuencia de T1. Fíjense, identifico que es T1, aunque no veo el líquido cefalorraquídeo, que a veces es lo más fácil de destacar, pero puedo ver que la distribución de sustancia blanca y sustancia gris es tal cual como se la dice. Fíjense, la sustancia gris se ve oscura y la sustancia blanca se ve más clara. Entonces, es así como puedo identificar, aunque no veo el líquido cefalorraquídeo tan claramente, bueno, quizás si lo veo poquito, si ustedes se fijan aquí, este sería el cuarto ventrículo, pero casi pasa inadvertido. En todo caso, ya se establece y deberíamos saber que es un T1. Ahora nos enfocamos en las lesiones. Ahora aquí sí vemos pequeñas, pequeñísimas lesiones que se observan en el lóbulo temporal derecho. Tenemos aquí varias lesiones, aquí tenemos una, aquí detrás tenemos otra, aquí tenemos unas cuantas, tenemos como 4 lesiones que se ven hiperintensas en T1. Entonces, si se ven hiperintensas en T1, puedo
pensar en una lesión axonal difusa de tipo hemorrágico, fíjense, de tipo hemorrágico, porque en el T1 son esta variedad de lesiones axonales difusas las que se ven hiperintensas. Si las veo en contraste a estas mismas lesiones hemorrágicas en la secuencia T2, este es otro caso, pero ejemplificado en la secuencia T2, las lesiones hemorrágicas se invierten su hiperintensidad y en la secuencia T2 se observan oscuras, se ven hipointensas. Este paciente tiene múltiples lesiones axonales difusas en ambos hemisferios. Fíjense, tengo acá en la región occipital, tengo en la región parietal y tengo también algo en la región frontal. Y esto se distribuye de manera dispersa a nivel de ya prácticamente a nivel subcortical. Por lo tanto, esto también es característico de una lesión axonal difusa de tipo hemorrágico. ¿Por qué? Porque si fuese edematoso, sería hiperintensa esta lesión. Y tenemos otro caso, este en realidad corresponde en ambos casos a una secuencia de Flair, sin embargo, recordemos en el T2 también se comporta de la misma forma, esta es una lesión axonal difusa de tipo hematoso, que la observamos en Flair y en T2, hiperintenso. Entonces, esa hiperintensidad de señal la voy a destacar. Fijémonos ahora que tenemos una lesión a nivel frontal, las voy a ir señalando. Tenemos esta lesión que se encuentra aquí a nivel frontal del lado izquierdo. Tenemos una pequeña lesión aquí a nivel, digamos, en la transición temporoparietal. Y lo más importante de detallar en esta primera imagen, para que ustedes lo tomen en cuenta, es cómo distinguir al cuerpo calloso en sus porciones rodilla y esplenio cuando veo una imagen en el corte axial. Entonces, en el corte axial, antes se los mencioné, pero vale la pena recordarlo. Aquí tenemos, más o menos trato de señalar este halo que ustedes ven hipointenso o oscuro, esto que estoy señalando como una letra U, que está delante de las astas anteriores de los ventrículos laterales, eso corresponde al cuerpo calloso en la porción que corresponde a la rodilla o parte anterior. Limitando con las astas posteriores, que es lo que tenemos aquí detrás, en este caso es patológico, tenemos a esta parte que correspondería al esplenio o parte posterior del cuerpo calloso, lo cual nos demuestra que en una imagen axial yo puedo identificar al cuerpo calloso y tengo que poderlo identificar en las localizaciones que corresponden. En este caso vemos el sistema ventricular supratentorial y sabemos que delante de las astas anteriores está el cuerpo calloso en su porción de la rodilla y por detrás de las astas posteriores o occipitales de las astas de los ventrículos laterales tengo el esplenio o parte posterior del cuerpo calloso. En este paciente tenemos varias lesiones hiperintensas, esta es una secuencia de Flair, que nos demuestran que aquí tenemos claras indicaciones de que existe una lesión axonal difusa. En un corte más superior vemos lesiones quizás de un tamaño mayor, que quizás puedan ser un poco más grandes de lo que ya habíamos establecido, pero tienen las características correspondientes, están en lóbulos frontales y se encuentran en la sustancia blanca limítrofe, o digamos, entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Por lo tanto, dado que se encuentran también en el cuerpo calloso y hay varias lesiones y seguramente el cuadro clínico está en relación a lo que ocurre en una lesión axonal difusa, tenemos todas las características para poderlo identificar. Como no tenemos aquí un T2, no podríamos de pronto tener la seguridad de que se trata de una lesión de tipo hematoso, ya que recordemos, si estamos hablando de que solo vemos un Flair, entonces en Flair no podemos distinguir cuál tipo de lesión axonal difusa es. Pero aquí está comprobado, aunque no está en la imagen, que en el T2 también se vio hiperintenso, por lo tanto, esto corresponde a una lesión axonal difusa de tipo edematoso. Entonces vamos a un ejemplo final, aquí me va a ayudar Emilio. Emilio, en este caso, me interesa que pudieras, por favor, indicar cuál es la secuencia de resonancia magnética que estamos observando aquí. Fíjate que ya te di la primera pauta, no tienes que pensar si es tomografía o resonancia, sino únicamente identificar qué secuencia de resonancia magnética está proyectada en esta imagen.
Te la puse difícil. Bueno, Emilio se quedó muy pensativo, así que vamos a avanzar. Joel, ¿qué opinas tú? ¿Qué secuencia de resonancia magnética tenemos aquí? Flair, doctora. Yo no vi quién me respondió. ¿Fue Emilio o fue Joel? Joel, doctora. Ah, ya, es que Joel eres muy rápido, como quitas el micrófono, entonces no alcancé a ver cuándo me respondiste. Ok, exactamente, es una secuencia FLAIR, como les estaba explicando anteriormente. La secuencia de Flair es una secuencia que se origina o tiene las características similares del T2 en cuanto a la distribución sustancia blanca y sustancia gris, o a la tonalidad más que la distribución. Es decir, la sustancia gris se ve blanca, la sustancia blanca se ve gris. Y lo que hace es invertir el líquido cefalorraquídeo que se observa negro, y esto es quizás lo que genera un poco a veces mayor dificultad para poderla distinguir como un flare. Ahora, este, Andrés Zambrano, ahora Andrés.